Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Ágora del Economista por darnos esta oportunidad en un momento, la verdad es que importante, en un momento no solo en la situación en Cataluña, sino en la situación política de toda España, un momento en el que muchos españoles están mirando con incertidumbre, muchos con preocupación, muchos con expectación sobre lo que está pasando también en nuestro país. Yo creo que este momento es un momento en el que se acaba una etapa, una larga etapa, que ha dado también cosas buenas a este país, como es la etapa en la que ha gobernado el bipartidismo, siempre, eso sí, apoyado por los partidos nacionalistas. Han sido 40 años, insisto, en las que se han dado también muchas cosas buenas a España, pero que, sinceramente, este sistema ya está agotado. Esta alternancia de partidos del PP y del PSOE, que no alternativa, porque se ha demostrado que no era una alternativa, sino que una alternancia, de vez en cuando entre el Partido Socialista, el Partido Popular, de la mano de los partidos nacionalistas, ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin y lo vemos básicamente en tres ámbitos. Uno es la falta de regeneración del sistema, la corrupción, no solo la corrupción entendida como casos de corrupción de la Gürtel, de los ERE, sino también cómo el bipartidismo ha intentado controlarlo todo, ¿no? Ha intentado controlar los consejos de administración de determinadas instituciones, leyes electorales, la justicia, televisiones, etcétera. Yo creo que ha llegado un momento en el que los españoles piden regeneración, piden un cambio, en el que no se rompa todo, sino que se arregle aquello que no funciona. Y sin duda yo creo que el caso de la sentencia de Gürtel, que es verdad que es una sentencia sin precedentes en este país, pues ha acabado de romper esta legislatura. El segundo de los ámbitos en el que se ve que realmente hace falta un cambio es en el ámbito socioeconómico. España aún necesita muchísimas reformas que no se han abordado y que puede que el crecimiento de la economía, que la mejora de determinados ámbitos e indicadores macroeconómicos nos haga tapar el problema de fondo, por ejemplo la precariedad, por ejemplo la necesidad de reforma en los ámbitos laborales, energéticos, en temas de conciliación institucional, etcétera. Yo creo que España sigue necesitando una fuerte reforma en muchos sectores que no están funcionando, que no han funcionado en los últimos años y que lo que vemos al frente es o bien quedarnos como estamos o bien derogar todo lo que se han hecho en los últimos ejercicios, en las últimas legislaturas, para volver incluso a modelos pasados. Pero sin duda yo creo que la más visible quizás en estos momentos es la crisis, que a mí me parece que es mal llamada crisis territorial, porque realmente no es un problema entre territorios, no es un problema de territorios, es un problema de valores. Cuando nosotros vemos que en Cataluña se ha dado un golpe contra la democracia, cuando vemos que hay señores desde instituciones del Estado, que son también la Generalitat de Cataluña, dando un golpe contra lo que es el Estado, estamos poniendo en cuestión valores. El valor de la igualdad entre todos los españoles. Ese es el valor que está en crisis en España. El valor de la solidaridad, ese es un valor que está en crisis en España. El valor de la unión, de saber que los españoles de este país diverso estamos mejor unidos. Y yo siempre cuento esta anécdota que muestra un poco cuál es el concepto que nosotros tenemos de la diversidad en España. España es un país muy diverso y a mí no me lo tienen que explicar porque, como bien ha dicho Albert, yo soy andaluza de nacimiento, de Jerez de la Frontera, mis padres y toda mi familia son de Salamanca y llevo ya una buena parte de mi vida en Cataluña, trabajando en Cataluña, casada con un catalán. Por tanto, a mí nadie me tiene que explicar que este país es diverso y que este país es rico. Pero a mí nadie me puede convencer de que vamos a estar mejor separados que unidos. Y esos son los valores que están en crisis. No es una crisis territorial en realidad. Es una crisis de si consideramos que los españoles tienen que ser iguales en derechos, en libertades y obligaciones, o tiene que haber privilegios en función del territorio en el que nazcan. Si consideramos que tenemos que ser solidarios entre nosotros o tenemos que ser insolidarios. Si consideramos que estamos mejor unidos o que tenemos que levantar fronteras entre nosotros. Esos valores de igualdad, de solidaridad, de unión, que se defienden sin complejos en la Unión Europea, entre países diferentes, entre sistemas jurídicos diversos, lo estamos poniendo en duda en nuestro propio país. Y eso es lo que ha generado una crisis. Y les digo una cosa, Cataluña es la punta del iceberg. Si no hacemos nada, lo que estamos viendo en las Islas Baleares, lo que estamos viendo en Navarra, lo que también se empieza a detectar en algunas cuestiones en Valencia, si no hacemos nada, no será dentro de unos años el caso de Cataluña. Será el caso de Cataluña y otras cuantas comunidades autónomas más. Por eso necesitamos reconstruir este proyecto, un proyecto para todos los españoles que respete su diversidad. Insisto,
No hay, creo, nadie más convencida y que haya vivido en sus propias carnes la diversidad de este país como lo hemos vivido nosotros. Y estamos muy orgullosos de nuestras lenguas, de nuestras diversas, de culturas, de diversidad en todos los aspectos. Como digo, esto no es ajeno al conjunto de España. Es decir, lo que está pasando en Cataluña no es un problema que solo estemos sufriendo los catalanes, es un problema que afecta al modelo de país que queremos para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es evidente que el caso Gürtel, la corrupción del Partido Popular, ha roto esta legislatura. Y la salida más razonable, más sensata, la salida más normal, más digna a la situación era haber acabado de cerrar los presupuestos en el Senado, porque, como bien ha dicho Albert, nosotros vamos a seguir haciendo, durante estos meses en los que dure el Gobierno, el tiempo que no se sabe cuánto va a durar, una oposición firme pero constructiva. Vamos a respetar los presupuestos que se han aprobado en la Cámara porque consideramos que son unos buenos presupuestos para España. Y si son buenos presupuestos para España, son buenos para nosotros. Y, por tanto, vamos a respetar estos presupuestos que, insisto, lo que se debería haber hecho después de este salto por los aires de la legislatura era, entre los constitucionalistas, hacer un acuerdo para que se acaben de aprobar en el Senado, un acuerdo entre constitucionalistas para ver cómo seguimos garantizando el cumplimiento de la Constitución en Cataluña con el 155 y convocar elecciones a la mayor brevedad posible. Esa creemos que hubiera sido la salida mejor para España. Y creo que no estamos solos en esto, porque uno empieza a ver muchísimas encuestas y la mayor parte, la inmensa mayoría de los españoles querían votar un nuevo gobierno. Al final, el bipartidismo entre el inmovilismo de Rajoy, que ni dimitió ni anunció elecciones, cosas que podrían haber cortado como un cortafuegos la moción de censura de Sánchez con los separatistas y los populistas, el no hacer nada, hay que recordarle al señor Rajoy y al Partido Popular que no hacer nada a veces es algo muy irresponsable. Y el no hacer nada ante un caso como la Gürtel, ante una sentencia sin precedentes, pues nos ha llevado también, entre otras cosas, a la irresponsabilidad del señor Sánchez, que con un gobierno de 84 escaños y maniatado por los populistas y los separatistas pretenden no convocar elecciones, que es lo deseable para nosotros, sino pretenden pues perpetuarse todo el tiempo que puedan en el Gobierno de España. Nosotros queríamos urnas y al final hemos tenido acuerdo en unos despachos. Nosotros queríamos que después de las urnas surgieran pues un acuerdo preferiblemente entre fuerzas constitucionalistas y al final lo que hemos tenido son probablemente pactos opacos con separatistas. Nosotros queríamos un gobierno fuerte, salido de las urnas, que pudiera hacer frente a los retos de España, y al final tenemos un gobierno débil de 84 escaños con un presidente temporal y, insisto, maniatado por partidos populistas y separatistas. Y además les digo una cosa, los partidos separatistas no quieren que España vaya mejor. Su dialéctica, su discurso, su proyecto se basa en que España vaya cuanto peor mejor. Porque cuanto peor vaya el conjunto de España, más justificado está el tenemos que salir corriendo de aquí. ¿Y con esos compañeros de viaje vamos a afrontar las reformas que necesita este país? Yo creo que el futuro de España, los que tenemos que estar, en un sentido amplio, definiendo el futuro de este país, al menos que compartamos una característica muy básica. Queremos que este país vaya mejor. Es muy básico, pero eso es lo que hoy representa el constitucionalismo. Y voy a sacar de ejemplo un tuit, Albert, que te hizo en la sesión de la moción de censura, un diputado de Bildu. Un diputado de Bildu le escribe a Albert Rivera y le dice: Albert Rivera, nosotros no vamos a estar en la gobernabilidad de España. ¿Pero qué dices? Le dice textualmente: nosotros, Bildu, solo operamos en política ante cada escenario pensando en cómo debilitar y acabar con el régimen del 78, que ya saben que es su manera de decir España, y cómo conseguir la libertad de lo que ellos llaman Euskal Herria. Más blanco, más claro, es imposible. Y no se cortan, señores y señoras. Los partidos separatistas no se cortan de reconocer públicamente que en cada escenario van a actuar sabiendo lo que es peor para España. ¿Nosotros cómo vamos a votar que sí a una moción de censura en la que los separatistas reconocen que eso es lo peor que le puede pasar a España? Al final, nosotros lo que queremos es un proyecto moderno, un proyecto de futuro, un proyecto que garantice la igualdad, que garantice la solidaridad, un proyecto que vuelva a ubicar a España en Europa, señores y señoras. Tenemos que ser líderes también en Europa. El otro día asistí a una conferencia del señor Timmermans, que como saben ustedes es vicepresidente de la Comisión, vicepresidente primero de la Comisión Europea, y lo decía claramente. Decía,
España tiene que liderar también la nueva etapa en Europa. No puede ser una espectadora, tiene que ser protagonista también de los cambios en Europa. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, insisto, entre los que somos europeístas y no queremos salir de la Unión Europea, como plantean los separatistas, en los que confiamos en los valores fundacionales de la Unión Europea, en los que tenemos un proyecto para España que creemos y sabemos que España puede tener ese liderazgo. Pero al final, lo que sabemos sin duda en Ciudadanos es que no podemos ir hacia adelante repitiendo los errores del pasado. Y yo detecto al bipartidismo nostálgico. El PP y el PSOE están nostálgicos del, si me lo permiten, del pasteleo con los nacionalistas. ¿Les gusta ese sistema? ¿Les ha funcionado durante 40 años? ¿Se aferran a él? Yo el otro día, viendo la moción de censura, veía claramente un PP y un PSOE agarrados con uñas y dientes a lo que es el sistema. Alternancia entre ellos, pero siempre con los mismos socios de viaje. Si tuvieron ustedes la oportunidad de seguir la moción de censura, ¿vieron ustedes a qué partido se atacó más en esa moción de censura? ¿Vieron ustedes cómo el señor Pedro Sánchez dedicaba palabras casi tiernas a Bildu y se dedicaba a insultar y a atacar directamente a Ciudadanos? ¿Vieron ustedes cómo el Partido Popular, en vez de atacar pues a los socios, que por cierto han tardado una semana en cambiarles, después de tener un cuponazo, después de tener unos presupuestos que son los que ellos han querido, a la semana siguiente te dejan tirado? Bueno, después de esto no se atacó al PNV, ni una palabra. ¿Por qué? Porque el Partido Popular confía en que tarde o temprano quieren volver a depender del PNV. ¿Y nosotros qué queremos? Que el futuro de este país lo marquemos los que queremos que este país vaya a mejor. Los que no queremos que una competencia en una comunidad autónoma sea utilizada contra el resto de los españoles. Los que no queremos que la Generalitat de Cataluña utilice sus competencias para ir en contra de más de la mitad de la población catalana y en contra del resto de ciudadanos de España. Y yo les digo una cosa, conozco muy bien a los partidos independentistas, como se podrán ustedes imaginar. Les garantizo que no dan apoyo a un gobierno de un partido constitucionalista a cambio de nada. Eso se lo puedo garantizar. No dan apoyo a cambio de nada. Y yo siempre digo esta expresión, quizás es un poco coloquial, pero los partidos independentistas están salivando políticamente ante un gobierno débil de 84 escaños, ante un presidente temporal, sin proyecto de futuro para España, porque ya vemos las incoherencias del señor Sánchez y del Partido Socialista en cada comunidad autónoma, y un gobierno maniatado por los partidos independentistas. Nosotros en Cataluña tenemos muy claro que realmente no ha habido un cambio de gobierno. Nosotros hemos ganado las elecciones. En Cataluña hemos hecho historia. Hemos conseguido que un partido constitucionalista gane en votos y en escaños a los partidos nacionalistas. Es inimaginable lo que hemos conseguido hace unos años. Pero ¿quién lo ha conseguido realmente? 1.100.000 personas que salieron a votar después de muchos años, muchos hacían muchos años que no votaban en unas elecciones de la Generalitat, muchos nunca habían votado. Hicieron historia saliendo a votar el 21 de diciembre. Y realmente eso ha servido para que en Europa entiendan que esto no es un problema entre Cataluña y el resto de España. Esto es un problema entre catalanes. Esto es un problema entre catalanes. Por eso cuando yo escucho al señor Sánchez ahora decir: voy a ir a hablar con el señor Torra para hablar con Cataluña, le digo al señor Sánchez, no se confunda. Hablar con Torra no es hablar con Cataluña, es hablar con el separatismo. Hacer caso a las exigencias de Torra no es hacer caso a las exigencias de Cataluña, es hacer caso a las exigencias del separatismo. Y nosotros, la mayoría social de Cataluña, los que hemos ganado las elecciones, los que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, no estamos representados por Torra. Y ya sé que alguno pensará, bueno, eso puede pasar en cualquier gobierno, ¿no? Un gobierno autonómico, pues hay ciudadanos de esa comunidad autónoma que no se sienten representados. No, es que este señor nos ha insultado. Es que ese señor tiene centenares de artículos diciendo de todo lo que se puedan ustedes imaginar, que estoy convencida de que ya han escuchado algunas perlas, pero hay muchísimas más, de los propios catalanes. Eso no había pasado nunca. Nunca habíamos tenido a una persona supremacista y xenófoba al frente de una comunidad autónoma, que va en contra de sus propios ciudadanos. Nunca habíamos tenido al frente de una comunidad autónoma o un gobierno que se salta deliberada y reiteradamente las leyes y que va en contra de los derechos también de los catalanes. Nunca habíamos tenido, nunca, un gobierno de la Generalitat o de cualquier otra comunidad autónoma que diga públicamente que el símbolo de la Generalitat es un símbolo partidista.
Lo ha dicho el señor Torra. Ahora más que nunca el símbolo de la Generalitat es el lazo amarillo. Ah, pues muy bien. Pues los que no llevamos lazo amarillo no estamos ni representados ni protegidos por la Generalitat de Cataluña. Si tuviéramos otra ley electoral, ustedes no sabrían quién es hoy el señor Torra. Si tuviéramos otra ley electoral, no importaría lo que dijera el señor Puigdemont desde Bélgica en un tuit. Si tuviéramos otra ley electoral, los partidos independentistas no tendrían mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, porque no la tienen en las calles de Cataluña y en los hogares de Cataluña. Fíjense qué cosa tan fácil de cambiar para evitar pues, un proyecto que desestabilice, que quiere acabar con nuestro país, que es que el bipartidismo se hubiera puesto de acuerdo hace unos años para cambiar la ley electoral y tener una ley electoral justa. Simplemente esto, coste cero. No cuesta nada cambiar la ley electoral. No cuesta dinero, no son grandes inversiones, no nos tenemos que hipotecar, no, ni un duro. Cambiar la ley electoral para que sea una ley justa era un ejercicio de responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que el bipartidismo sabe que no le puede hacer eso a sus compañeros de viaje. Porque el bipartidismo sabe que tarde o temprano, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, pero los dos vamos a ir de la mano de los partidos nacionalistas. Insisto, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Pero en este país hay que hacer una reflexión colectiva de por qué hemos llegado hasta aquí. Unos gobiernos que no han querido ni cambiar la ley electoral, que no se han puesto de acuerdo entre ellos para temas importantes, sino que siempre han pactado con los nacionalistas, y unos gobiernos que no han querido reformar este país. Porque no hay nada más potente ante el nacionalismo que un país que funcione. Cuando España funciona, cuando España no tiene corrupción, cuando España tiene un mercado laboral dinámico, cuando España, en definitiva, si supone un proyecto de futuro ilusionante para sus ciudadanos, el separatismo no tiene cabida. Pero si no haces los deberes, si no reformas este país, si encima además tienes unas reglas de juego que favorece a los partidos que quieren romper este país, como la ley electoral, pues entonces llegamos a donde estamos. Pero insisto, la situación ahora es la que es. Tenemos un gobierno de 84 escaños del señor Sánchez que empieza a comprar, que empieza a comprar desde el gobierno, ya lo compraban desde antes, el marco mental de los nacionalistas. Voy a hablar con Cataluña. No, si usted va a hablar con Torra, en unas circunstancias como esta, no está hablando con Cataluña, está hablando con menos de la mitad de los catalanes. No, vamos a escuchar lo que quiere Cataluña. No, usted lo que va a escuchar es lo que quieren los partidos separatistas, que no quieren nada bueno para el conjunto del país. Quieren cualquier competencia, cualquier cosa que sea un pasito más hacia la independencia. Nosotros se lo hemos dicho muchas veces. En un momento como este, el Gobierno de España tiene que protegernos. A los millones de catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos, el Gobierno de España tiene que protegernos ante la violación de derechos que se produce por parte del Gobierno de la Generalitat. Y hablo en presente, porque seguimos teniendo unos espacios públicos, unos edificios públicos que están ocupados por simbología ideológica. ¿Ustedes se imaginan que la primera medida que haga el señor Sánchez al llegar a Moncloa sea poner una pancarta con una rosa y un puño muy grande desde Moncloa? Pues eso es lo que ha hecho el señor Torra, lo primero que ha hecho cuando ha llegado a la Generalitat. Estamos normalizando cosas que no son normales en democracia. Tenemos que aguantar los catalanes no independentistas cosas como si no pasara nada, cuando son violaciones diarias de nuestros derechos. O la televisión pública en Cataluña, que no solo ya es que no sea neutral o imparcial, es que es una herramienta para machacar, para insultar a los que no somos independentistas. Y les puedo poner muchísimos ejemplos. Aquí tengo a mi compañero Fernando de Páramo, que es el portavoz nuestro en la Comisión de Control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y es espectacular, espectacular. Y eso los catalanes no independentistas no tenemos que normalizarlo. No tenemos, además, que ver cómo el Gobierno de la Generalitat dice hoy, fue muy curioso el día de ayer, en el día en el que supuestamente se levantaba el 155, ese día el señor Torra y la portavoz de una de las conselleras del Gobierno decían que no renunciaban a la unilateralidad, que iban a volver a poner en marcha las embajadas para la independencia, que iban a volver a poner básicamente todo lo que no habían podido hacer durante estos meses de gobierno en funciones, que seguían con el camino hacia la República, que lo que había hecho Puigdemont no solo no lo corregían ni lo rectificaban, sino que estaban muy orgullosos de ello y que iban a seguir hacia adelante. Para que ustedes se hagan una idea, el señor Torra está diciendo públicamente, sin ningún pudor, que va a hacer un parlamento paralelo, donde solo va a haber personas independentistas.
Está diciendo que va a hacer una asamblea de electos, que le llama él, en el que solo va a haber personas independentistas. Los demás, como no existimos, como para ellos no somos catalanes, pues no estaremos. Van a hacer un gobierno paralelo sin control democrático. ¿A ustedes les parece que esto es una situación de normalidad como para salir corriendo de Cataluña? Bueno, ya levantamos el 155, nos vamos de aquí. Sigan ustedes, sigan ustedes haciendo lo que quieren. Yo creo que un gobierno de España tiene que protegernos y me parece que empezamos mal en este nuevo gobierno si el señor Sánchez lo primero que hace es decir que hay que salir corriendo de allí, dejándonos a nuestra suerte ante el gobierno de la Generalitat y diciéndonos, bueno, pues que hay que hablar con Cataluña, entendiendo Cataluña como el señor Torra. Nosotros, insisto, vamos a seguir, por supuesto, dando la cara en el Parlamento. Nosotros, saben ustedes, no solo que hemos ganado las elecciones, sino que hemos además hecho un acuerdo que al final no se pudo llevar a cabo todo lo que queríamos porque Podemos, como siempre, se puso del lado de los independentistas, pero hicimos un acuerdo entre constitucionalistas para la mesa del Parlamento. Como ustedes saben, ha sido imposible poder tener una investidura con esta ley electoral, pero seguimos siendo la voz de millones de catalanes. Seguimos siendo el partido que más lucha en la mesa del Parlamento, que más lucha en el Parlamento, que más lucha además ante los tribunales cuando tenemos que presentar recursos. Y seguimos siendo el partido que está dando en Europa pues la visión de la mayoría social de Cataluña. Yo personalmente y miembros de mi equipo hemos ido varias veces a entidades europeas a explicar la voz de los catalanes que han ganado las elecciones, porque no se escuchaba, porque en Europa parecía que solo existían los partidos independentistas. Habían comprado también ese marco mental de que Cataluña es independentista y que el problema es entre Cataluña y España. Y con nosotros, con nuestra victoria el 21 de diciembre, se dieron cuenta de que no era un problema entre Cataluña y España. Ostras, nos hemos dado cuenta de que esto es un problema entre catalanes, que no hay una mayoría social a favor de la independencia. Por eso ha sido histórico, porque hemos ganado, hemos rebatido, hemos ilusionado a mucha gente en Cataluña. ¿Qué nos falta? Herramientas para poder gobernar en Cataluña, que eso necesitamos una ley electoral, simplemente una ley electoral justa, no pedimos nada más. Y quiero hacer un reconocimiento también, porque a mí mucha gente me dice, ¡uy, qué valiente eres! Digo, no, valientes son nuestros concejales que están solos muchas veces en un pueblo por ahí. Nuestros valientes son los que ponen una carpa en municipios en los que pues no se recibe por parte de los violentos con alabanzas a los constitucionalistas. Valientes son realmente los que dan la cara, muchas veces anónimamente, por un proyecto de futuro para sus hijos. Esos sí que son valientes. Y cuando me preguntan, ¿y tú cómo aguantas? Digo, mientras ellos aguanten, mientras yo tengo concejales que le han apedreado su casa por la noche, los cristales de su casa apedreados por la noche, mientras yo tenga concejales que le han agredido físicamente en una carpa, mientras yo tenga concejales que le han pintado su casa, pintado en su puerta de su casa con amenazas, yo voy a seguir aguantando sin duda alguna. Y nosotros y mi compañero Carlos Carrizosa, como ustedes saben, y Fernando y todo el equipo que tenemos en Cataluña, vamos a seguir dando la cara, porque no podemos abandonar a los millones de ciudadanos catalanes que no quieren esto para sus hijos. Por eso yo solo le pido al señor Sánchez dos cosas: que no nos utilice como moneda de cambio a los millones de catalanes que no queremos la independencia de Cataluña, y que no se confunda, que cuando hable con el señor Torra no está hablando con Cataluña, está hablando con el separatismo. Cuando escuche las exigencias del señor Torra no está escuchando las exigencias de Cataluña, está escuchando las exigencias del separatismo. Y hay cosas que me preocupan, como por ejemplo, pues que el señor Sánchez ahora promete, o el señor Iceta, bueno, el señor Iceta ya saben ustedes que prometió indultos para los que se han saltado las leyes, para los que han provocado un conflicto social importantísimo en Cataluña, para los que han hecho huir 4.000 empresas, para los que se han gastado el dinero de los catalanes en fomentar el independentismo. Para esos parece que tienen... El señor Iceta propone indultos. Nosotros, evidentemente, no hace falta que lo digamos, no estamos de acuerdo. Pero que me preocupa que no vayamos al fondo de la cuestión. Se está volviendo a decir que vamos a recuperar el estatuto del año 2006. ¿Le está usted diciendo a los millones de catalanes que llevan 12 años de procés, 12 años, los peores de los cuales los últimos 7, 8 años, que vamos a volver otra vez al inicio del procés? ¿Esa es la promesa de Sánchez para Cataluña, según él? ¿Volver al inicio del procés? ¿Volver al origen del problema? Porque el origen del problema no fue la sentencia del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional hizo su trabajo y dijo esto no lo puede poner usted en un estatuto porque es inconstitucional. El problema es la irresponsabilidad política de alentar un estatuto que se sabía que era inconstitucional. Y le voy a poner unos ejemplos muy concretos, porque aquí se habla del estatuto y a veces dice uno, bueno, pero ¿qué pasaba con ese estatuto? ¿No? Porque era inconstitucional. El estatuto tiene un amplio margen de competencias. Cataluña es una de las comunidades autónomas, decimos aquí, regiones se dice a nivel europeo, landers, etcétera, con más competencias. Cataluña no tiene un problema de pocas competencias. El problema es que se han utilizado de manera reiterada como paso previo para conseguir lo que querían, que era la independencia. Pero, por ejemplo, en ese estatuto se habla de tener una justicia propia en Cataluña, separada, un órgano de gestión separado de lo que es la justicia española, ¿no? ¿Se imaginan ustedes, después de todo lo que ha pasado, que además de todo lo que tenían desde la Generalitat, hubieran tenido una justicia propia? ¿Esa es la propuesta del señor Sánchez? ¿Garantizarle al señor Torra una justicia propia? ¿Eso es una solución para lo que estamos viendo en Cataluña? O, por ejemplo, que haya prevalencia del catalán sobre el castellano. ¿Eso es realmente lo que queremos cuando tenemos que defender el derecho a poder tener un sistema trilingüe en Cataluña que garantice también, junto con el catalán y el inglés, la lengua española como lengua vehicular? Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y queremos explicar lo que supone cuando ustedes escuchen al señor Sánchez o al señor Iceta. Vamos a volver a recuperar el estatuto, que sepan ustedes que de lo que estamos hablando es de esto. Aparte es un poco engañar, porque la Constitución sigue siendo la misma. Si usted no cambia la Constitución, no va a poder tener un estatuto constitucional. ¿O es que quieren volver ustedes a hacer un estatuto inconstitucional? Yo lo digo porque vamos a tener ocasión de comentarlo muchas veces durante mucho tiempo, pero me preocupa que las primeras declaraciones del Partido Socialista al llegar al poder sean estas. Porque lo que se debería hacer es un acuerdo entre constitucionalistas para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de los derechos de los catalanes. Y a partir de aquí se puede hablar de reformar España, se puede hablar de reformar la Constitución, pero no como paso previo para conseguir la independencia, que es en lo que algunos quieren participar. Por tanto, nosotros, y por acabar, nosotros en Cataluña vamos a seguir, como siempre, dando la cara y haciendo una oposición, como siempre, firme y siendo la voz de millones de personas. Y sé que también de millones del resto de españoles que también sienten Cataluña como suya y que saben que nosotros no solo defendemos un proyecto para Cataluña, sino para el conjunto de España y el conjunto de Europa. Vamos a ser firmes también en la defensa de nuestros derechos en las instancias que sean necesarias. Pero, insisto, para solucionar lo que está pasando en Cataluña y lo que puede empezar a pasar en otras comunidades autónomas, se necesita un proyecto estratégico a largo plazo de país. Y lo tiene que liderar el constitucionalismo, obviamente un gobierno de España fuerte, un gobierno de España que no dependa de los que no quieren que haya una reforma de España ni un proyecto de futuro de país, para garantizar que revertimos todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Yo quizás sea por mi pasado de consultora, pero yo veo planes estratégicos, ¿no? Y Cataluña necesita un plan estratégico por parte del Gobierno de España, con el apoyo de los constitucionalistas, a 15 años. ¿Quién estará gobernando de aquí a 15 años? No lo sabemos y no importa, porque ese plan estratégico que definamos entre constitucionalistas lo tiene que llevar a cabo cualquier partido que esté en el Gobierno y no sabemos quién será. Pero yo le digo, si queremos garantizar la convivencia en Cataluña, si queremos garantizar que este problema de Cataluña no se vuelve a repetir en otras comunidades autónomas, si queremos garantizar un proyecto de futuro para no perder tantas energías y dinero en un conflicto interno que es el que tenemos, necesitamos un plan estratégico que hable de educación, que hable de medios de comunicación, que hable de cómo explicamos en el exterior lo que está pasando, que hable también de cómo se han de cómo se ha protegido determinadas entidades o determinadas ideologías en el mundo de la cultura. Y eso requiere sentarse, unos objetivos, unas medidas, unos responsables. Y eso solo lo puede hacer con un acuerdo de constitucionalistas. 84 escaños, repito, de un gobierno débil, con un presidente temporal que esté maniatado por independentistas y populistas, no puede llevar a cabo este proyecto. Hará todo lo contrario, les dará la razón. Por tanto, y para acabar, en el conjunto de España, Ciudadanos va a estar en la oposición, en estos meses, lo que dure esta legislatura,
Pero nosotros estamos construyendo un futuro para este país, porque sabemos que desde las oposiciones responsables también se construye país, también se piensa en un futuro para todos los españoles. Y Albert lo ha dicho muy bien, nosotros si estuviéramos en el regate corto y si estuviéramos en el cuanto peor mejor, pues nosotros nos dedicaríamos ahora a intentar dinamitar unos presupuestos que consideramos que son buenos, y no lo vamos a hacer. Porque estos son buenos presupuestos. Y si son buenos presupuestos, son buenos para España. Y si son buenos para España, son buenos para Ciudadanos. Por eso vamos a estar en la oposición, firme, responsable, pero pensando en que cuando lleguen las urnas, cuando se dé realmente la voz a los españoles, cuando los ciudadanos puedan elegir a su gobierno, un gobierno fuerte, un gobierno con un proyecto, un gobierno, entendemos que debe tener alianzas estables, preferentemente entre partidos constitucionalistas, estaremos convencidos de que vamos a estar también diseñando desde el Gobierno el futuro de este país. Y, por tanto, como es mucho más lo que nos une a los catalanes, como defendemos sin complejos la igualdad, la solidaridad, la unión, como somos conscientes de que solo quien quiera lo mejor para este país debe poder decidir el futuro de este país, desde todo esto y sabiendo que este país merece mucho la pena, nosotros vamos a seguir trabajando ahora desde la oposición. Estoy convencida que en el futuro desde el Gobierno, tanto desde Cataluña como desde el conjunto de España, simplemente para que nuestras instituciones, nuestros gobiernos y nuestros políticos estén a la altura de lo que este país se merece. Muchas gracias.